Ahí se libera la vasopresina, la endorfina. Y son potentes vasoconstrictores, que significa que aumentan la resistencia vascular periférica de una manera exponencial. Y si se aumenta la resistencia vascular periférica, obviamente la persona, hipertensión arterial. Ya sabemos que la angiotensina libera aldosterona, aumenta la matriz intracelular, aumenta la contractilidad cardíaca, produce vasoconstricción, activa el sistema nervioso simpático, produce agregación plaquetaria, produce estrés oxidativo, produce crecimiento de función muscular lisa, trombosis, aumento del PAI-1. Solamente me quedo corto con todo lo que digo. Bueno, entonces se desarrolló la hipertensión arterial en la persona se volvió hipertensa. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Es muy importante cómo hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. Dice que se tiene que tomar la presión arterial sucesivamente. ¿Qué significa sucesivamente? Y ahí hay criterios, hay amplios criterios. Unos dicen que tienen que tomarlo en la casa, otros que tienen que tomarlo 3 veces en diferentes días, otros dicen 5 veces. Lo cierto es que no está muy bien encuadrado ese tema, ¿no? Simplemente para tener una idea de que existen también otros métodos complementarios como el mapeo, que vamos a hablar de eso un poquito, en donde ya yo tengo la seguridad de que voy a controlar o medir la presión de una persona durante las 24 horas, es decir, mientras está trabajando, mientras está durmiendo, mientras está haciendo sus actividades cotidianas, y que voy a tener un registro real, ¿ya? Porque la presión arterial normalmente hace picos y hace valles, ¿no? Ustedes cuando se levantan hacen un pico, después cuando se están por acostar y cuando duermen hacen valle, quiere decir cae la presión arterial, y eso es un comportamiento circadiano fisiológico de la presión arterial. Cuando está frente a una emoción, un examen, sube la presión arterial, es decir, la presión está amortiguada constantemente, está sufriendo bajos y altos. ¿Qué es la hipertensión arterial? Para que yo pueda calificar a una persona de hipertenso arterial, tiene que tener sucesivamente, repetidamente, registros elevados de presión arterial. No me basta con una sola toma. Tengo que tener, me tomo acá, 3 tomas diferidas en diferentes tiempos y tener presiones por encima de lo normal. Además se debe tomar adecuadamente. Si yo sé que esa persona está nerviosa, está asustada y está, o ha corrido, hecho un ejercicio, le tomo, va a estar alta la presión. Eso no es que sea hipertenso. Estoy agarrándolo en un momento en que está haciendo un pico. Hay que agarrar a la persona adecuadamente sentada, descansada, relajada. Y si aún así me presenta valores elevados de presión arterial, bueno, lo tengo que repetir una, otra y otra vez. Y si aún así me demuestra que tiene registros elevados de la presión arterial, bueno, recién digo que esa persona es hipertensa. Y se han definido umbrales, ¿no? Umbrales. Es decir, esto es muy aleatorio, no es tampoco nada así estricto. Si en el consultorio, que se supone que la persona está preocupada, está un poquito asustada, quiere saber qué le pasa, yo le tomo a una persona presiones por encima del 140 y 90 y ya me voy orientando a que la persona es hipertensa. Si mi registro de 24 horas está entre 125 y 130 de sistólica y 80 diastólica, y probablemente sea hipertensa también. En el día, presiones de 130 y 135 a 135 me hablan de que la persona puede ser hipertensa o más, ¿no es cierto? En la noche tiene que caer la presión, pero tiene que caer por debajo de 120. Si yo tengo presiones por encima de 120 sistólica y por encima de 70 diastólica en la noche, entonces puedo estar enfrente de una persona hipertensa. Esto es como una guía, ¿no? Como una guía. Vean que la presión sufre diferentes cambios. Y de acuerdo a esos cambios yo tengo que tener sobre todo la habilidad
para decir puede ser hipertensa, ¿no? O descartar. Si está durmiendo la persona y tiene más de 120, bueno, probablemente eso no está bien. Durmiendo, digo, en la noche en general, cuando la persona está reposada, está relajada. Bueno, siempre recomiendan tomar adecuadamente la presión arterial, cosa que nadie lo hace, o casi nadie lo hace, ni yo mismo. Imagínense, la persona tiene que estar bien sentada, el manguito dice tiene que cubrir 33 centímetros, ¿no? Toda una serie de recomendaciones, ¿no? El paciente relajado, adecuadamente apoyado el brazo, que la ropa no le esté apretando. Lo mismo, cómo inflar, cómo desinflar, a qué velocidad debe caer la columna de mercurio. Bueno, toda una serie de recomendaciones que deberíamos emular, no deberíamos, digo, porque ya van a ver que en el consultorio es un desastre. Agarran, como toman a veces el brazo estelado, apurado, los médicos pobres corriendo de un lado para otro, el manguito está rompiendo los estetoscopios, bueno, en fin, hay de todo. Pero tratar de emular esto, porque habla de que esta es la forma en la que se debe tomar, y esto está en las guías internacionales, es una recomendación universal de que así se debe tomar la presión arterial. Miren todo lo que recomiendan. Imagínate si yo tengo que preguntar todo esto en mi consultorio a un paciente, se me pasa el tiempo, ¿no? No fumó, no tomó cafeína, tomó gaseosa, tomó Red Bull, está sentado, la espalda bien apoyada. Bueno, toda una serie de recomendaciones que ustedes traten de cambiar esta historia en lo posible, ¿no? Muy bien. ¿Cómo manejamos ahora la hipertensión? Ya está, ya sabemos la fisiopatología, cómo se ha producido, ya tenemos al paciente hipertenso, ¿cierto? Ya lo hemos diagnosticado, yo digo, este es hipertenso. Entonces tengo que confirmar ese diagnóstico, tengo que medir, no es lo mismo que la persona venga, doctor, me tomé la presión, me tomó usted y tengo 160. Y venga otra persona y tengo 200, 210, 220, que nos pasa frecuentemente en el consultorio. No es lo mismo, ¿no? Tener mayor presión, había dicho que es mayor morbimortalidad, tener mayor tiempo de convivencia con esa presión. Es decir, yo recién me volví hipertenso a los 50, no, pero yo desde los 30 ya soy hipertenso. Mayor morbimortalidad en el que tiene mayor tiempo. Bueno, el siguiente paso que vamos a hacer es examinar si hay daño ya en algún órgano. Como ya sé que la hipertensión me daña los órganos, entonces yo tendré que investigar si hay daño. ¿Y cuáles son los órganos que me dañan? El riñón. Entonces buscaré elementos que me digan cómo está ese riñón. ¿Y cómo busco información de cómo está ese riñón? Solicitando microalbuminuria, que me está hablando de la capacidad de filtración que tiene ese riñón. Solicitando creatinina y clearance de creatinina para ver cómo está esa función renal. Le pediré una ecografía renal para ver si el riñón es tamaño normal o ya está atrofiado, esclerosado. Me iré al ojo para ver las retinas y en la retina miraré cómo están los vasos sanguíneos para ver si es que ya no hay alteraciones propias de la hipertensión arterial que producen la retinopatía hipertensiva. Eso manejan muy bien los oftalmólogos. Me iré al corazón y le haré una electrocardiografía y un ecocardiograma para ver si hay hipertrofia ventricular izquierda. Ya se desarrolló un engrosamiento del músculo cardíaco producto de la hipertensión arterial, o inclusive ya se ha podido producir un infarto al corazón y habrá partes del corazón que no se mueven, que estarán necróticas. Ya habrá daño de órgano blanco. En el cerebro, bueno, si no tiene un stroke, si ha hecho un ACV, entonces examinar los órganos blancos, ¿no? Bueno, detectar otro factor de riesgo es sumamente importante, ¿no? Ya he dicho que es diabético, es dislipidémico, es otras comorbilidades, también identificar las causas de la hipertensión secundaria. Si bien es cierto, la mayoría
la mayor causa de la hipertensión arterial es la primaria, que le llamamos nosotros idiopática. Bueno, existe un grupo muy reducido de pacientes que tienen hipertensión arterial secundaria A. ¿Y secundaria qué? Bueno, secundaria a fármacos, hay fármacos que producen hipertensión arterial, secundaria a trastornos hormonales, secundaria a trastornos tiroideos, ¿no? El hipertiroidismo, por ejemplo, el Cushing, ¿no? Son entidades que producen feocromocitoma, raras, ya muy raras, a mí raras, no sé, hace rato que no veo, raras, pero hay que conocerlas, ¿cierto? Bueno, hablamos de clasificación de hipertensión arterial, pues esta es la última que ha salido en la guía americana, ¿no? Ahí dice claramente hipertensión arterial normal. Ahora cada vez han bajado más, ¿no? Antes decían 140, miren ahora dónde lo han ubicado. Normal es tener 120 de sistólica y 80 de diastólica, o sea, menos. O sea, con esto hay cada vez más hipertensos. Yo, por ejemplo, tenía siempre 124, 125 y me estaba librando, decía que no era hipertensión, ahora ya no soy normal. Según ya la nueva regla, ya entré dentro de los elevados, ¿no? Bueno, los americanos pues cada vez son más exigentes, ¿no? Normal es menos de 120 millones. Elevado ya es elevado cuando tiene la persona entre 120 y 129 sistólica y 80, menos de 80 diastólica. Ese es elevado. Y el hipertenso ya lo han clasificado en estadio 1 y estadio 2. Estadio 1 cuando tiene la sistólica entre 130 y 139 y la diastólica entre 80 y 89, y el estadio 2 ya es más de 140 y o más de 190. Obviamente esta clasificación tiene implicancias. ¿Por qué? Porque han bajado el umbral, quiere decir que hay que ser más agresivo y más estricto en personas que tienen ligera presión arterial. Al elevado mañana van a ver mucho este cuadrito, van a ver que al elevado no va a ser lo mismo que al estadio 2. Al estadio 2 habrá que darle con todo, ¿no? Con tal de ser así, bajarle la presión. Y probablemente al elevado un poco más, menos agresivo, ¿no? En la terapia, ¿no? Quizás solamente medidas higienodietéticas, nada más, no sé, mañana lo verán eso. Pero de acuerdo a esta complejidad irá también el tratamiento. A mayor complejidad, mayor agresividad en el tratamiento. Dos palabritas del mapa, ¿no es cierto? El mapa es un método complementario para diagnosticar hipertensión arterial, ¿no es cierto? Es simplemente de tensión, que va, si bien es cierto, va conectado a un grabador y que registra cada 15 minutos la presión arterial de la persona. Entonces yo lo coloco hoy día, el paciente se lo lleva a su casa, constantemente se infla y se desinfla, se infla y se desinfla. Entonces va tomando la presión cada 15 minutos de la persona. Eso va grabando, al día siguiente viene la persona, le retiro el equipito y la información lo meto a una computadora y saco los valores que me arroja. Eso es el método más exacto, ¿no es cierto?, de poder saber si una persona es hipertensa. Y no solamente sirve para saber si es hipertensa, sino si mi tratamiento que le estoy dando está actuando correctamente. Porque si mi tratamiento está actuando mal, de seguro que los resultados son desastrosos. Si mi tratamiento está bien, voy a ver que en la mañana, cuando se levantó el paciente, la presión estuvo estable. En la noche, cuando durmió, la presión estaba dentro de lo normal. Entonces, el equipito es ese. Y básicamente en eso consiste. Lo peor que puede pasar es que en vez que le baje la presión en la noche, le suba la presión en la noche. Si normalmente sé que a los pacientes, no solo en general, a todos nosotros, cuando vamos a dormir, nos baja la presión, y detecta mi mapa que en vez de que baje, más bien subió la presión, entonces a ese paciente lo calificamos como RISA, ¿no? Es una terminología que se usa, pero ¿qué denota eso? Denota
alto riesgo de muerte súbita. ¿Ah? Si yo detecto eso en un paciente, ojo, digo, ese paciente puede tener muerte súbita en cualquier momento. Entonces tengo que ponerle mucha atención. Bueno, un poquito a quienes les voy a hacer el mapa. Ahí está. A todos los que están arriba, a estos clase 2, más o menos. Y lo mismo a estos de acá abajo. Las indicaciones para a quienes le hago el mapa, a quienes le indico el mapa, por qué razones le indico el mapa. No a todos les voy a hacer mapa. ¿No? El mapa estrictamente para aquellas personas que, como ustedes pueden ver ahí, tengo sospechas de que las cosas en el consultorio cuando le tomo la presión no están adecuadas, ¿no? Bueno, después, una vez que ya detecté, conocí la fisiopatología, diagnostiqué que es hipertensa la persona, o sea, lo clasifiqué, es decir, lo estratifiqué y le puse su estadio, 1, 2. Hice su detección si hay órganos blancos que están dañados o no. Hago entonces un balance de todo y hago una estratificación global, ¿no? De acuerdo a los factores de riesgo, de acuerdo a que si hay diabetes, de acuerdo a que si hay daño en órgano blanco y si ha habido otras condiciones ya asociadas a la enfermedad como accidente cerebrovascular, angina de pecho, infarto, es decir, ya tengo un completa información de que, a ver, este paciente, ¿qué riesgo cardiovascular global tiene? Para eso me valgo de todo esto. Ustedes pueden ver la historia clínica, los factores de riesgo, órgano blanco, el cerebro, la retina, como es el corazón, y hago una estratificación global, ¿no? Que me sirve muchísimo para decir, este paciente tiene alto riesgo y por ende a este paciente voy a darle mucha más atención que a nosotros, ¿no? Habíamos hablado de causas secundarias de la hipertensión arterial. Existen causas iatrogénicas, es decir, provocadas tal vez por las terapias mal indicadas, ¿no? También el consumo de sustancias ilícitas, ¿no? Cocaína, anfetaminas producen hipertensión arterial. También los anticonceptivos orales, miren que estén ahí, atentas las chicas, produce hipertensión arterial. Los antidepresivos. Creo que es bueno saber la información de saber también que hay otras causas, ¿no? No solamente es Es muy importante también solicitar estos exámenes de laboratorio, muchos de ellos ya hemos hablado, como la creatinina, y algunos estudios que son muy importantes para su valoración. Lo mismo en la clearance de creatinina para saber la función renal, un poquito repitiendo los estudios. Mira, de acuerdo a costos y de acuerdo a valor predictivo y a disponibilidad, qué estudios son más al alcance del bolsillo y más al alcance también de la disponibilidad. Hay algunos estudios que se puede hacer fácilmente. El electrocardiograma, por ejemplo, es una herramienta que lo van a tener ustedes sí o sí. Hoy día un electrocardiograma hay en todo lado, así que es una herramienta importante. El ecocardiograma no tanto. Y el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que ya básicamente creo que ya hemos hablado un poquito de eso. Bueno, creo que me pasó un poquito la hora, chicos. Gracias por su atención. ¿Se van a aplaudir o no?